Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Rico, su anfitrión. Bienvenidos a Historias de Maestros, este canal en donde entrevistamos a diferentes académicos, maestros de diferentes niveles, desde preescolar hasta universidad. Y pues nos cuentan su vida, sus anécdotas y sobre todo, bueno, pues tratar de revalorizar al maestro y darle esa buena estima que antes tenía. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Es una divulgadora de la ciencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, con un montón de libros, un montón de conferencias y premios que ha tenido, pero pues vamos a conocerla. Julieta Fierro, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme a su espacio. No, pues muchas gracias también por recibirnos en tu espacio, tu hogar es muy bonito y creo que también es muy cálido para nosotros pues estar con una persona pues súper famosa y que pues nos llena también de mucho orgullo, ¿no? Y que ha promovido mucho la ciencia. Cuéntanos un poco de ti, de tu infancia. ¿Cómo era Julieta Fierro de niña? ¿Qué hacías? ¿A qué jugabas? ¿Tú cómo eras inquieta, tranquila? Pues de muy niña yo quería pues ser hada porque veía tanto sufrir humano y sí tuve una infancia difícil. Mi mamá se murió cuando era niña, iba a un colegio francés, siempre sacaba 0 en francés. Por fortuna sacaba 10 en matemáticas. Entonces sí, mi infancia fue difícil. Mi padre era un militar muy severo, que por fortuna pues, expuso a sus hijos a la cultura universal, cosa que le voy a agradecer toda la vida. ¿Qué recuerdas de esta parte de cultura que te haya pues inculcado? ¿A qué te refieres un poco con eso? Pues como yo tenía dislexia, o tengo dislexia, pues había muchos libros con fotos lindas, y aunque no podía leer, sí podía ver las imágenes de las rocas, los volcanes y de la astronomía. ¿Te imaginabas ya esta parte pues de la naturaleza, te llamaba la atención? Bueno, a mí le gustaban las matemáticas, yo quería hacer matemáticas, como era lo único que sacaba 10, pues yo pensé que eso iba a ser en la vida. Fíjate que normalmente, pues para los estudiantes de pues, primaria, secundaria, normalmente lo más difícil son las matemáticas. ¿Para ti era de forma natural que aprendías matemáticas? Sí, yo creo que el problema de la enseñanza de las matemáticas se refiere a muchas cosas. En primer lugar, nunca se explica para qué. O sea, la tabla de multiplicar te la tienes que aprender de memoria y no te dicen para qué sirve. No hay actividades de ir sumando cantidades iguales y después aprender a dividirlas. Te enseñan la división de fracciones, por ejemplo, la ecuación de memoria. Es que no tiene ningún sentido, las fracciones las inventaron los babilonios y los egipcios, y a ellos sí les convenía, pues tenían que dividir panes en porciones iguales, eran como tortillas, ¿no? Si a los niños les llevaran tortillas, les dijeran doblar la mitad y en cuartos, y ahora repartan 3/4 de tortilla a cada niño, pues verían la utilidad. Es decir, la ciencia se enseña de manera memorística, y nunca se explica para qué. ¿Tú aprendiste de esa manera, de manera memorística? No, para mí eran evidentes. Wow. Pero o sea, todavía hoy en día, por ejemplo, la tabla periódica, la siguen enseñando de apréndete el orden secuencial de los elementos, o sea, cosas muy memorísticas, ¿no? Que no tiene mucho sentido de repente pues aprenderlas, ¿no? No, sí. En mi opinión, habría que reformar los planes y programas de estudio y que no se enseñe nada de manera memorística. Porque no aprendes, o sea, las matemáticas, te refería a ellas. Al principio de la pandemia, ni el presidente podía leer las gráficas. Y es una gráfica con una línea que va creciendo. Se ve que su maestro de secundaria no le pudo explicar lo que es una gráfica. Entonces, el problema es ese, te enseñan las matemáticas y las demás ciencias de manera memorística, no te explican para qué las enseñan, pero además, entonces yo lo que haría es
reformar los planes de estudio. Desde básica. O sea, quitar todas las materias memorísticas, buscar cuestiones que enseñar, que les haga sentido a los niños. Crecimiento exponencial, pues llevas frijoles, un frijol y luego multiplicas por 2 son 4 y luego son 12 y luego 4 y luego 8 y luego 16 y ves qué rápido crecen. Esa es una manera mucho más lúdica de aprender. Entonces, yo lo que haría es que empezaría las clases con 1 hora de leer y escribir. Y después descanso, recreo, cantar, qué sé yo. Y después matemáticas, pero nada memorístico y cosas interesantes. Y después deportes o pintura o lunch o lo que sea. Es decir, intercalar materias teóricas con materias de ejercicio físico. Es decir, yo cambiaría todo el programa, habría escuelas de tiempo completo y además primero les enseñaría a los maestros, porque ni les enseñamos ciencia ni les enseñamos cómo enseñar la ciencia. Claro, porque bueno, hay un poco la situación con los maestros es que cada sexenio les cambian el rumbo, ¿no? Y pues también para ellos a veces es complicado tener que estar modificando su forma de enseñanza, pero me parece muy buena idea, ¿no? Sí, yo creo que el punto que tocas es importante. Por eso la reforma educativa de la vez anterior ya no hay libros de texto, porque se dieron cuenta que los buenos maestros saben cómo enseñar. Entonces había que darles libertad, sobre todo los de comunidades bilingües. Los buenos maestros saben enseñar, entonces cambian los planes y programas de estudio y ellos siguen enseñando como saben porque eso les funciona. Y eso es lo que se trató de hacer con la reforma educativa. El problema es que los maestros que no saben enseñar no tienen una guía de cómo hacerlo. Entonces repiten cosas memorísticas, pero ahora sin libros de texto, entonces están usando los anteriores. Entonces hay que entrenar a los maestros. Además, estos nuevos libros de texto tienen muchos problemas. Bueno, yo leí los de astronomía y los de matemáticas y se me partió el alma. Un ejemplo de astronomía es que subas a la azotea de tu casa a ver un cometa en la noche. Primero es peligroso. Y en segundo lugar, ¿tú cuántos cometas brillantes has visto en tu vida? No, pues yo ninguno. Entonces, ¿para qué dejaste esa tarea? Mejor ver la luna. Desde donde sea, incluso que está medio nublado se ve, y explicar por qué se le ven las fases, o sea, sus días y noches. Es decir, hay que hacer una ciencia amable, cercana lógica. A las personas, ¿no? Sí, en la secundaria, pues ¿por qué le salen granos a los niños? ¿Por qué ya no soportan a la mamá? ¿Por qué les gusta la niña de lado, no? O sea, hay que cambiar los programas. ¿Tú recuerdas cuando estabas un poco en esa etapa de, pues tal vez bachillerato, para pasar a universidad? ¿Tú cómo decides estudiar tu universidad? Pues cuando se murió mi mamá, mi hermana, que era un poco mayor, me dijo que mejor estudiara física, porque en mis épocas pues las niñas no estudiaban. Bueno, iban a la universidad femenina y aprendían a bordar y tejer y esas cosas. Entonces queríamos escapar de la casa para estudiar. No lo hicimos antes porque teníamos hermanos chiquitos. Cuando se murió mi mamá, pues yo tenía un hermano de 2 años y otro de 11 meses con síndrome de Down. Entonces yo no iba a dejar a mis hermanitos. Claro. Pero llegó un momento que las cosas se pusieron tan difíciles que mi hermana me dijo, mejor estudia física porque puedes trabajar y estudiar. Entonces, ¿No era una época que fuera común que las mujeres estudiaran física? ¿Para No. ti fue un parteaguas? ¿O cómo tú lo sentiste? Bueno, tuve una época muy buena. Había pastillas anticonceptivas, finalmente. Las mujeres podían decidir cuántos hijos íbamos a tener. Era la época de los hippies, del amor y la paz, la época en que el comunismo iba a funcionar, todos íbamos a ser iguales. Y hubo un movimiento estudiantil, el 68. Claro. Y en todas las revoluciones
cada persona piensa que es su revolución. Y mi revolución fue el derecho a estudiar. Entonces, ya a mí, yo quería ser matemática, me metí a física, no me gustaba. Ahora ya me deslumbra la física, ya sé que es la manera elegante de estudiar la naturaleza, pero luego me contrataron para ser maestra de matemáticas, como te imaginarás. ¿Cómo fue ese proceso de tus primeras clases? ¿Qué materia diste? Pues di varias. Primero di, pues no me acuerdo qué materia de matemáticas, me dijeron que di cálculo primero, y después laboratorio de física, y después Manuel Peinbert, un investigador, me invitó a ser su asistente de investigación. Esta figura ya no existe en la UNAM. Entonces, por eso tengo 55 años de antigüedad en la UNAM. Pues ya es una trayectoria, ¿no? La verdad es que eres pues un referente para muchas personas, tanto en la divulgación como pues en la parte académica. Y pues bueno, también es una forma de decirte que pues nosotros te admiramos, o sea, eres una persona muy reconocida en el ámbito científico. Gracias. Oye, cuéntanos un poco, ¿tú cómo te sientes dando clase? ¿Te gusta? Me encanta dar clases y ya no doy porque mis clases son muy complicadas. Las daba en la oficina para no tener que cargar la cantidad de demostraciones hasta la Facultad de Ciencias. Siempre compraba una canasta grande de dulces, debían ser tortas de jamón, pero no me alcanzaba para eso, condones, por supuesto, y llegaba a la aula y las ponía ahí. Los condones de la Secretaría de Salud no les gustaban, entonces yo siempre le pedía a los rectores que por favor le pusieran a los condones la garra puma, porque dije, así sí los van a usar, pero no podían porque la Secretaría de Salud pues no puede salcer a sus logos, ¿no? Les gustaban los que compraba en las condonerías, pues, de colores y de sabores y no sé qué. Bueno, entonces, primero eso, porque sabía que si no tenían azúcar, no podían empezar. Entonces tenían que comerse algo, a ver si llevaba chocolates cuando tenía más dinero. Entonces, mis clases eran muy divertidas. Muchas salíamos al jardín a hacer los experimentos. Cuéntanos un experimento que te haya gustado, que recuerdes. Por ejemplo, Galileo, de cómo se demuestra que la pluma cae al mismo tiempo que el martillo. Se llevaba un comal, ponía un vaso con agua, tapaba el comal, lo volteaba, y entonces jalaban el comal y caía el agua y el vaso al mismo tiempo. Pero así tenía decenas. Entonces siempre había experimentos en mi aula. Entonces yo primero repasaba la clase anterior. Siempre eso era. Las preguntaba si tenían dudas. Después empezaba un tema nuevo. Y después al azar llevaba una caja con números, cada alumno tenía su número, y sacaba un número al azar y preguntaba a ver qué acabo de explicar. Si no sabía, bueno, si decía no entendí, le explicaba. Pero decía no sé, -1. Si sabía, +1. Y volvía a echar el papelito botones, y volvía a revolver. Y hacía 3 preguntas después de cada tema pequeño. Después resolvía la tarea de la vez anterior. ¿Cómo calificabas? ¿Por exámenes? Ay, no, los exámenes, ¿para qué torturas al alumno? No, hacía preguntas, contestaban y después los asistentes corregían y yo explicaba las contestaciones que habían estado mal la clase después. Pero tu forma, digamos, o sea... Pero eran preguntas lógicas que pudieran hacer nada de memoria, que se viera que habían entendido. O sea, no era así de opción múltiple. Bueno, ya cuando en la pandemia grabé un curso a distancia, y ese sí era de opción múltiple, porque no había de otra, ¿no? Pero venían las respuestas lógicas después, para que supieran por qué se habían equivocado. Fíjate que, bueno, ahora que comentas que, bueno, salían Mis clases eran divertidísimas. O sea, a veces llegaba con un látigo, y decía, ahora sí, a veces con
patines, en fin, siempre trataba de hacer una locura, me subía a la mesa, me rodaba en el piso para explicar cómo Urano va rodando en lugar de ir con el eje vertical, en fin, siempre. Muchas me decían las bibliotecarias, que mucha gente preguntaba, ¿y esas risas de qué son? Pues es la clase de la doctora Fierro. O sea, eran divertidas mis clases, interesantes. Además, la astronomía es interesante. Claro. Es que yo, o sea, pensando en esta parte, porque, o sea, justo la parte contraria sucede casi en todas las aulas, en las que, o sea, en primaria, secundaria, lo primero que dicen los maestros es que guarden silencio, ¿no? Que no debe de haber ruido. Y pues tú lo que demuestras es que es completamente lo contrario. A ver, no, ruido no pueden estar platicando porque tengo dislexia. O sea, podía haber ruido, pero controlado. Si tenían una pregunta, si se reían, eso sí, pero así de que estuvieran platicando, claro, o celulares, ni hablar. O sea, incluso cuando voy a dar una conferencia, si veo ahí que alguien está con el celular, me callo y digo, hasta que no lo apaguen aquí, porque tengo dislexia, entonces eso me distrae. Sí, aunque sea el rector de la universidad. Sí, pues bueno, hoy en día ha sido un cambio, ¿no? En general, este uso indiscriminado a lo mejor de tecnología, sobre todo a muy tempranas edades, pues creo que no los deja a muchos niños concentrarse, todo el tiempo están pues en el celular, y eso pues para la imaginación, para la creatividad, pues creo que les afecta bastante, ¿no? Y ahorita, bueno, lo que tú nos comentas es esta parte, ¿no? De imaginar cosas, de crear y llevarlas a la realidad. No, yo sí difiero de ti, claro que hay tantos productos interesantes en la red que sí te puede levantar la imaginación. O sea, hay de todo. El problema es que cualquier constructo humano se puede usar para el bien y para el mal. Claro. Y para los niños no es fácil decidir si es correcto o incorrecto lo que están viendo. Justo ayer apenas platicaba con un compañero y justo me decía esta parte que, o sea, sí se puede utilizar para cosas, pues para aprender, ¿no? Cosas académicas, pero usualmente se van a juegos, se van a estar en redes sociales, que muchas veces no deberían de tener también redes sociales, pues niños o adolescentes, y los usan de una manera, pues no tan adecuada, digamos, ¿no? Por eso es tan importante que la divulgación de la ciencia se evalúe, que es un problema que tenemos los divulgadores. O sea, no mandamos a evaluar nuestros productos y eso es gravísimo. No tomamos en cuenta si es adecuado para la persona a la que va dirigido, no tomamos en cuenta si es correcto lo que decimos, si se entendió. O sea, y evaluamos es que tuve muchos likes o me aplaudieron. ¿Cómo sería la forma de evaluarlos? Bueno, pues entonces yo pienso que primero los divulgadores tienen que aprender a divulgar. Ahora hay una nueva ley que espero que se implemente pronto, que es el derecho humano a la lengua clara y comprensible. Y ahí empezó con los juzgados, que tenías que entender el juicio. Después con los médicos, que tenías que entender lo que te decían. Después con los electrodomésticos, las instrucciones. Tienes que poderlas entender. Y yo creo que ahora va a haber un congreso de esto pronto. También se incluye la divulgación de la ciencia. Es decir, tiene que ser clara, correcta, entendible. Sobre todo, creo que en ciencia, por acá tuvimos a un maestro también de la Facultad de Ciencias, y nos decía justo esta parte, ¿no? Que muchas veces la ciencia se transmite desde un lenguaje que a veces es incomprensible, sobre todo para chicos que apenas están aprendiendo, ¿no? Y eso hace que mucha gente diga, yo a la ciencia no quiero hacerle caso, ¿no? O es difícil. Mis alumnos, una de las palabras que más pronuncian es que la ciencia es difícil. Y siento que se ponen una barrera para pues, poder aprender, ¿no? Por supuesto. Sí, entonces sí hay que enseñar la ciencia de manera que se entienda. Y por supuesto la divulgación con más razón, pero hay que mandar a evaluar. Por ejemplo, un ejemplo que les doy cuando
Me preguntan cómo divulgar la ciencia, pues en primer lugar saber sintetizar lo que vas a decir. Lo que vas a decir lo tienes que poder decir en 140 caracteres, un tweet. Pues para ver si tú estás entendiendo lo que estás diciendo. Y después pensar en el otro, no pensar en ti, sino en los demás. Y que se mande a evaluar, o sea, si haces algo que no digas, ay, me quedó muy bonito, me aplaudieron, no. Que alguien revise. La fortaleza de la ciencia viene de la evaluación. Nos evalúan los alumnos, los colegas, las universidades. Si mandas un artículo, un corrector de estilo, un científico, si vas a un congreso y te dicen está mal, pues se lo agradeces. La ciencia avanza con los errores también. Claro. Y se evalúa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, pero los divulgadores no. Entonces ese es un problema muy grave. Entonces mucha divulgación para adolescentes, para niños. Cuéntanos algo que les puedas decir a estos niños o adolescentes que les interesa la ciencia y que están pensando a lo mejor en estudiarlo. Pues yo les diría, sí, dedíquense a la ciencia. Todos buscamos felicidad en la vida. Y hay una fuente inagotable de felicidad, que son los retos. Por ejemplo, ellos dos que me vinieron a entrevistar estaban bien nerviosos. La doctora, ¿qué nos va a decir? No sé qué. Pero ahorita ya están sonriendo porque va bien la entrevista. Entonces hay que enfrentar a retos no imposibles. O sea, si te hubiera yo hablado en cantones, pues igual como no hubiera sido imposible. No retos triviales. No hay otra vez voy a entrevistar a un maestro muy parecido a otros. Es decir, tú te enfrentaste a un reto complicado, ¿no? A ti te gusta la divulgación de la ciencia y sientes que yo soy buena divulgadora de la ciencia. Entonces, pues es un reto difícil. Pero cuando termine esta entrevista vas a estar contento. Claro. Pues igual la ciencia es enfrentarse a retos todos los días, no imposibles, no triviales, porque son aburridos, retos complicados. Y entonces te despiertas con ganas de enfrentar el reto, te duermes cansado, igual no has logrado el propósito y sigues trabajando, y esa es una fuente que no se acaba nunca de felicidad. Es que dedíquense a la ciencia, es interesante, divertida, además se vale equivocarse. Si la riegas también aprendes. Adelante con la ciencia. Fíjate que es muy importante esta parte porque en las escuelas casi siempre se castiga el que se equivoquen. Creo que deberíamos un poco de fomentar más que puedan tener errores y aprender de ellos, ¿no? Porque normalmente señalan, ¿no? Te equivocaste. Pero al contrario, ¿no? O sea, de ahí se puede aprender, ¿no? Claro, a ver por qué se equivocó y entonces de ahí te arrancas para explicar, para que sí no vuelva a cometer un error o que se aprenda a revisarlo, qué sé yo. Pero eso nada más le produce ansiedad a los niños. Entonces les va a ir yendo peor y peor y peor en la clase porque son señalados, como dices. Yo creo que este es un reto, ¿no? Yo creo que para todos los que damos clase, el cambiar nuestra forma de enseñar, pasar de esta manera de hacer exámenes, de cosas como tradicionales, a cambiarlo, ¿no? Creo que bueno, los que nos están viendo y pues para nosotros mismos pues va a ser un reto, ¿no? Como dices, y pues ojalá se pueda hacer, ¿no? Pero yo creo que es más difícil para los profesores de educación básica, porque además de que les imponen estos programas transitorios y los libros pues no les ayudan mucho, a los maestros que no son espectaculares tienen mucha burocracia y eso les consume mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que intervenir el sistema de educación a muchos niveles y uno incluye quitarles tanta burocracia. Fíjate, bueno, tenemos por acá una sección del canal que se llama Lo que callamos los maestros. Uh-huh. Y creo que viene muy bien con lo que comentas ahora. No sé si consiste en que nos cuentes algo que tú creas que se puede modificar o cambiar
No sé si sea esta parte de modificar, ¿no? La parte educativa y la burocracia, o algo más que nos quisieras contar. No, pues sí. Si cambiamos los planes y programas de estudio para que sean más amables, que se entiendan, que sean interesantes, que entrenemos a los maestros para que aprendan ciencia y les guste, que les expliquemos cómo enseñarla, que les den las herramientas para poderlo hacer. Porque no todo el mundo puede dar las clases como yo las doy. O sea, los maestros no tienen laboratorios, no tienen posibilidad de hacer experimentos, o sea, no tienen libertad, no pueden sacar a los niños al patio, echar relajo, a mojarse, que sería la manera de aprender. Divirtiéndose, que sea intuitiva la ciencia y además que no tengan tanta burocracia, pobres profesores. Tenemos hoy en día la primera presidenta de México, mujer, y científica. ¿Crees que se puede haber un cambio sustancial en la educación en este sentido de la ciencia? Pues mira, yo creo que ella tiene tantos problemas tan fuertes que pues va a poder hacer poco. Además los sindicatos están muy inquietos ahorita. Entonces yo veo difícil que ahorita haya un cambio sustantivo. Yo quisiera que fuera, pero yo creo que ahorita le preocupa demasiado la economía del país, porque si un país no tiene buenas fuentes de trabajo y buenos salarios, pues va a haber muchos problemas. El problema desatado del crimen organizado, que no es solamente los que cometen los crímenes, sino todos los que están implicados. Sí, es una red muy grande, ¿no? Sí, pero de funcionarios públicos también, claro. de dueños de negocios, en fin, ya es toda una red. Entonces hay que cambiar el sistema, o sea, hay que llegar a las fuentes donde está el financiamiento, en fin. Entonces tiene ese problema, tiene el problema del agua, el cambio climático. Entonces sí veo difícil. Yo creo que hacer cambios pequeños sí se podría. Tener a un secretario de Educación que pueda dialogar con los sindicatos. Ahí muchas veces está la traba, ¿no? También. Sí. Entonces, que si hay paz en los sindicatos, entonces puede ir transformando el sistema educativo poco a poco. Pero no puede ser de golpe porque pues, los maestros de por sí están muy agobiados y otro cambio pues, los perturba mucho y tienen razón. Claro. O sea, sobre todo en las escuelas rurales. Hay escuelas que no tienen techo ni ventanas. Los libros los avientan en un helicóptero y hay que cada maestro encuentre el que puede. En fin, en condiciones muy difíciles. Sí, lo que pasa es que en México somos muchos Méxicos, ¿no? Tal vez aquí en el centro del país pues vivimos una realidad, pero en otras comunidades se viven otras realidades y posiblemente se tengan que adaptar las situaciones para cada lugar. Por supuesto, y por eso hay que acercarse a la ciencia. La ciencia puede generar modelos. Entonces tú puedes hacer modelos educativos adecuados para cada tipo de localidad. No es lo mismo enseñarles a niños en escuelas de las grandes ciudades, en Monterrey, que en Guerrero, que en Acapulco. Claro. O sea, no puede ser el mismo proyecto, ni tampoco de una escuela rural muy pobre en Hidalgo. Perdón, Hidalgo hice mal ejemplo. Ahorita están tratando de tener un mejor sistema educativo, felicidades. Se unieron a este proyecto de la UNESCO de que la educación de por vida sea un derecho humano. Es decir, que todos podamos aprender a aprender y que todos aprendamos a actualizarnos, que tengamos acceso a cursos masivos gratuitos a distancia, porque el conocimiento va a cambiar, entonces inclusive las personas se van a tener que reinventar. Y por fortuna el estado de Hidalgo cometió un lapsus imperdonable, se quiere sumar a este proyecto de la UNESCO y yo soy parte de este proyecto porque tiene una vertiente de divulgación de la ciencia y nuestros productos no se pueden subir a las plataformas de la UNESCO porque no están evaluados. Entonces sí, Hidalgo fue un mal ejemplo.
Hay estados muy pobres donde los alumnos no están aprendiendo bien porque no hay condiciones ni para los maestros ni para ellos. No hay comida. Pues, ojalá vaya cambiando esta parte, ¿no? Porque hay muchos estados que incluso no llegan ni siquiera a bachillerato, ¿no? Por ahí, o sea, hay estados como a lo mejor Guerrero, Chiapas, donde la mayor parte de los alumnos se quedan entre primaria, secundaria y ya no siguen estudiando, ¿no? Que es justamente lo que quiere hacer Claudia. Por eso puso a Rosaura de secretaria del Consejo de Ciencia y Tecnología, y ella lo que quiere es que todos los jóvenes terminen el bachillerato, en particular Guerrero. Solo el 18% está haciendo el bachillerato. Poco, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es abrir escuelas tecnológicas y desarrollar centros tecnológicos para que los alumnos sepan que van a poder tener trabajo cuando terminen el bachillerato. Ellos lo que quieren es poder trabajar. Entonces, si hay industrias, entonces están en el bachillerato tecnológico, pasan estadías en las industrias, regresan al bachillerato y están moviéndose de un lugar a otro. Y entonces son especialistas en cosas de última tecnología. Entonces, mucho del dinero de investigación se va a ir en eso, cosa que yo aplaudo. Claro, pues para tratar de dar un cambio al menos, ¿no? Que sea algo diferente, ¿no? No entiendo lo del cambio y que sea diferente. Pues que tratar de que estos alumnos que de alguna manera desertan por sus condiciones en las que están, a que tengan oportunidades para poder, o sea, que estudien y que tengan oportunidades después de estudiar. Porque muchas veces, o sea, solo se quedaban ahí y en muchos estados pues ya no hay otra forma de poder continuar. Bueno, sí, muchos ingresan al crimen organizado, en particular Guerrero, como decías. Entonces, por eso es tan importante ahorita destinar recursos a eso. Y bueno, por acá también estamos inaugurando una nueva sección de algún hobby que tengan los maestros. Cuéntanos algún hobby que tengas, algo que hagas en particular. Tomo clases de baile. ¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta de baile? ¿Qué te gusta bailar? Bueno, antes me encantaba bailar ballet, después ya me moví al mambo y a las danzas tropicales. Y ahora con la edad pues ya tengo que bailar de salón porque ya estoy viejita. Un poco más tranquilos, ¿no? Pues sí, porque ya se puede uno lesionar. Bueno, casi tengo 80 años, entonces ya no es lo mismo tener 14 años que 80. No, y bailar es una actividad que es muy bonita, ¿no? Te permite a ti coordinar tu cuerpo, estar alegre y pues yo creo que es algo que muchos deberíamos de practicarlo, ¿no? Incluso en las escuelas, ¿no? A lo mejor tener unos 2 minutos para poder bailar y quitarnos otra vez ese... No, yo diría que más de 2 minutos. Así como decía que hay que tener una clase, por ejemplo, de escritura y lectura y literatura y después un descanso podría ser bailar. Claro. Y como está de moda ahorita los bailes regionales, pues bailes regionales. Yo prefería que les enseñaran esas cosas más modernas que usan los chavos ahora. Pero si quieren enseñar bailes tradicionales, adelante. Los pondría de buenas, pero no 2 minutos. Media hora. Que se les olvide que estaban tratando de leer algo difícil. Y luego clase de matemáticas, ya con el cerebro despejado. Exactamente. Oye, cuando estabas contando un poco de esta parte de divulgación que haces, apenas va a haber un congreso en Puebla, ¿nos estabas comentando? Sí, el de la Red Pop. Cuéntanos un poco de eso. Ay, pues no sé, yo solo he ido a 2 congresos de la Red Pop y la idea es convocar a los actores de Latinoamérica que se dedican a la divulgación de la ciencia. Y siempre es muy interesante, porque hay personas de todas las ramas de la divulgación, gente que hace museos, que escribe en periódicos, en revistas, que escribe en libros, que hacen programas de video, que hacen spots de ciencia, TikToks o la moda que sea ahorita. Y es muy interesante porque aprendes mucho de lo que se está haciendo en Iberoamérica y se comparten experiencias. Aprende uno mucho ahí. Porque, o sea, en las escuelas, digamos en la universidad, uno aprende de temas científicos tal vez, pero no aprende o no nos enseñan a cómo comunicarlos. Que me parece que estos espacios pues pueden servir para eso, ¿no?
a lo mejor tiene uno en mente el hacer a lo mejor alguna reacción o a alguna demostración, pero cómo compartirlos por ejemplo, a niños de preescolar, de primaria, pues tiene su chiste, ¿no? Tiene su forma para poder comunicarlos, que a veces no lo sabemos nosotros, ¿no? Sí, justo antes de la pandemia, cuando terminé este curso de astronomía a distancia, yo pensé que tenía que hacer uno de divulgación de la ciencia. Así como te decía, ¿no? Aprender a hacer un tweet, escribir una cédula museográfica, por ejemplo, ¿no? O sea, que puede ser, es fácil, pero igual y no, ¿no? Tú puedes sintetizar lo relevante de una exhibición, por ejemplo, ¿no? Y así me iba, pero pues ya se desintegró el curso, el grupo de gente que grababa estos programas. Pero sí me hubiera encantado. Porque yo luché mucho porque hubiera un doctorado en divulgación de la ciencia en la UNAM. Yo quería que aceptaran alumnos de comunicación y de ciencias, para que juntos trabajaran y además que salieran con una especialidad en un medio, qué sé yo, grabaciones o libros o museos o lo que sea, y un conocimiento. Ustedes son químicos, pues que salieras especialista en hacer entrevistas, por ejemplo, y en química, entrevistas sobre química. Claro, que sería interesante. Entonces, y sí se abrió el doctorado. Desafortunadamente ningún instituto de investigación en ciencias quiso arroparlo. Y se fue a la facultad, al Instituto de Filosofía. Y ahí lo aceptaron porque tenían muy pocos egresados de doctorado y pensaron que con ese doctorado en divulgación de la ciencia iba a aumentar su rating y van a poder ingresar otra vez al Sistema Nacional de Investigadores para Becas. Entonces, pues fracasó. Lástima, porque yo creo que sí es importante. Claro. Sí, pero pues todavía se puede hacer, ¿no? Todavía se pueden hacer cosas y esperemos que se pueda, ¿no? O sea, que se logre cambiarlo, ¿no? Tal vez a lo mejor que algún instituto pues, lo pueda arropar o alguna modificación. Pues sí, pero mira, yo ya a esta edad ya di esa lucha, ya la perdí. Era cuando era directora de Universum, entonces sí se abrió, pero solo María Emilia Beyer, que es una súper divulgadora de la ciencia, terminó el doctorado y pues es un orgullo. Bueno, y por acá también tenemos otra sección que es la anécdota chismosa. Que bueno, consiste en que nos cuentes algo anecdótico que te haya pasado, algo, pues, no sé, diferente, dando clases. Que me imagino que, bueno, muchas anécdotas contigo en tus clases que son diferentes, o algo que te haya sucedido. Algo que me gustó mucho fue una vez que estábamos haciendo Universum, hice una cama de clavos, pero de clavos de veras, de tlapalería. Pesaba muchísimo, había que hacerla seccionada para poderla cargar. Entonces, mi equipo y yo llevamos la cama de clavos aquí al Metro Copilco, al vestíbulo. Y ahí la dejamos, ¿no? Y entonces yo iba con globos y iba pasando a las personas y les decía, a ver, toma este globo. Y pues lo tronaban con los clavos, ¿no? Y lo decía, ahora acuéstese ahí. Y un día pasó una señora así con su delantalcito de esos de cuadritos con bordaditos, con sus bolsitas del mandado. Y le dije, venga señora, no, sí, venga, le voy a hacer una demostración. Bueno, a ver, yo le guardo aquí sus bolsas, no se preocupe. Y ya rompió el globo, se acostó, ya se fue. Y al día siguiente llegó con sus niños y ella les explicó cómo hacer el experimento. Oh, qué padre. Y eso fue maravilloso, maravilloso. La señora lo había entendido perfectamente y quiso regalarles eso a sus niños. Oh, qué bonito. Es que creo que para eso es la divulgación, ¿no? O sea, va dirigido también a estas personas que, pues no sé, de repente van pasando en la calle y que a lo mejor no tienen ni idea de ciencia, pero pueden aprender cosas, ¿no? Sí, se distribuye la presión. Pero no le dije la palabra técnica, nada más lo vivió.
Pero tú te imaginas esa vivencia, nunca Claro. se le va a olvidar, ni a mí tampoco. Y esa transmisión hacia sus hijos, a sus nietos, ¿no? Más bien. Eran sus hijos. Sí. Sí, llegó con sus niños. Ujú. Qué padre, qué bonito. Pues Julieta, ya casi estamos por llegar al final de esta entrevista. Ujú. Y pues quisiéramos que nos dijeras algunas palabras finales, alguna reflexión final que nos pudieras hacer. ¿A quién iría dirigida? Pues mira, el canal es dirigido hacia maestros, pero también nos ven otras personas, alumnos. Entonces más bien sería pues una reflexión pues final que tú en general pudieras comentarnos. Pues yo los invito a que se acerquen a la ciencia. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay programas como este, hay un montón de videos interesantes, hay libros, hay museos, en fin, hay de todo. Y si, por ejemplo, están leyendo un libro y no les gusta, pues déjenlo y vayan o busquen otro. Depende de la edad. Hay librerías que tienen sitios para lectura, por ejemplo, las librerías del Fondo de Cultura Económica. Y hay estantería abierta. Entonces, si son niños, pues déjenlos que vayan y vean a los libros, y los ojeen. Y si uno les gusta, pues cómprenselo. Y hay colecciones de libros de ciencia, pues también. Igual uno les interesa. Si no les gusta, pues lo pueden donar a una librería y conseguir otro. Y hay librerías públicas con libros de ciencia. Y hay libros en línea, por ejemplo, yo he escrito unos que se llaman TUIMP, tuimp.gov, que son libritos para niños que se arman, solo se imprimen, son gratuitos y están traducidos a muchos idiomas de África, de Asia. Entonces pueden imprimir el de español y si es su tarea de inglés o de francés o de ruso o de una lengua africana, pues lo pueden imprimir también. Y trato de que sean libros bonitos. Por ejemplo, hay uno de qué hacen los astronautas en su tiempo libre, ¿no? Cosas así de la astronomía que son lindas. Así es que, pues acérquense a la ciencia, vale la pena. Fíjate que apenas estuvimos entrevistando a una investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Uh-huh. Y justo fíjate que nos comentaba que ella pues trata de dar clases también diferentes. Uh-huh. Y sorprendentemente, para bien, la planilla de investigadoras en la UACM es mayoritariamente de mujeres. Y es algo pues, que se han ganado, ¿no? También ellos. Y que bueno, pues un poco hace este match en que pues las mujeres pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y que pues poco a poco han ido tomando estos lugares importantes. Por acá también les vamos a dejar el enlace para que puedan ver la entrevista. Y pues bueno, muchas gracias. Pero esto de las mujeres a mí me preocupa mucho. Porque para ser científico hay que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, conseguir un puesto de trabajo y empezar a publicar. Y las mujeres, cuando son jóvenes, también quieren tener hijos. Entonces tenemos que cambiar la estructura social del país. Si no hay guarderías en las prepas, en las universidades, en los centros de investigación, si no se prolongan los tiempos para que las mujeres hagan doctorados y postdoctorados, no va a haber mujeres científicas. Y necesitamos mujeres científicas porque hay problemas que tenemos las mujeres que los hombres no resuelven. No es que sean mala onda, no se les ocurre. Piensen nada más en un baño público. Hay fila en el baño de mujeres y en los hombres no. Bueno, ¿por qué no hay baños más grandes de mujeres? Y ese es un ejemplo trivial. Hay miles de problemas. Necesitamos mujeres en la ciencia. Los grupos modernos que están haciendo progreso en la ciencia son multidisciplinarios. Muchos géneros de personas pensando de manera diferente. Así es que hay que cambiar la estructura social, no solo para que los docentes tengan mejores condiciones, sino también para las mujeres. Sí, creo que ahí se debe de hacer algún cambio, ¿no? Para que pues, de alguna manera tenga mejores condiciones. No competimos en el mismo pues, como camino, ¿no? Sí hay que adaptarse, ¿no? a estas circunstancias.
y pues ojalá se den, ¿no? Ojalá sea más flexible el sistema, ¿no? para las mujeres. Pues muchas gracias, Julieta, por la entrevista. Gracias a ustedes, gracias por venir. Creo que fue muy interesante, pues para nosotros, para el público, espero que también lo haya sido. Y pues que nos comenten qué tal les pareció, qué tal sintieron esta entrevista, y pues nada más agradecerte de nuevo. No, pues gracias a ustedes por venir, muchas gracias. Nos vemos la próxima, hasta luego. Adiós. Bye, bye.